El Olympic fue construido en el astillero Arland & Wolf, siendo iniciada su construcción el 16 de diciembre de 1908, con el número de construcción 400, y fue botado al mar el 20 de octubre de 1910 mientras su hermano gemelo, el RMS Titanic, estaba en un avance de un 30%. El Olympic fue el primer buque de la clase Olympic en ser completado, y fue comisionado en mayo de 1911. Con 30 metros más de eslora que sus rivales más cercanos, el RMS Lusitania, y el RMS Mauretania de la Cunard Line, el Olympic ostentó el título de barco más grande del mundo en su época. Realizó su viaje inaugural el 14 de junio de 1911, y en este viaje consumió 650 toneladas de carbón cada 24 horas con un promedio de velocidad de 21,7 nudos, comparado a las 1000 toneladas de carbón cada 24 horas que consumían el Lusitania, y el Mauretania. Su primer capitán fue Edward John Smith, quien lo comandó desde junio de 1911 hasta el 30 de marzo de 1912, para tomar luego su último mando en el Titanic en sus pruebas de mar y en su trágico viaje inaugural. El interior del Olympic era lujoso como el de su hermano gemelo, era casi calcado en los interiores. Pero las dimensiones eran las mismas. 269 metros de eslora y 28,2 de manga. Una de las varias diferencias con respecto al Titanic era que el Olympic desplazaba 1004 toneladas menos que este, y además, la cubierta de paseo estaba abierta por completo, a diferencia de la cubierta A del Titanic que había sido cerrada en un 50%, lo cual era un arreglo realizado en el último instante por su constructor Thomas Andrews, quien deseaba que los pasajeros pudieran disfrutar de una cubierta de paseo protegida de las ventiscas frías del Atlántico Norte. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un incidente con un buque de guerra, el HMS Hawke, que se le acercó demasiado, atraído por la turbulencia generada por el Olympic, y golpeó su casco abriendo un gran agujero en los camarotes de tercera clase por el lado de estribor y dañando el eje de una hélice. Este accidente no causó heridos. El Olympic, a pesar de los daños, consiguió volver por cuenta propia a Southampton. El buque tuvo que volver a los astilleros de Arland & Wolf en Belfast para ser realizadas las reparaciones. El Titanic tuvo que ser retirado de su dique seco para que su hermano pudiera ser reparado. Parte de los trabajadores también fueron temporalmente transferidos al Olympic, atrasando significativamente el equipamiento del interior del Titanic. El Titanic fue llevado de vuelta a su dique en noviembre, cuando las obras de su hermano fueron concluidas. En febrero de 1912, el Olympic perdió la pala de una hélice y tuvo que regresar a los astilleros Arland & Wolf de Belfast para su reparación. Estas reparaciones, que duraron cerca de un mes, hicieron retrasar nuevamente la terminación y entrada en servicio del Titanic, ya que se tuvo que retirar al buque del dique seco para hacer entrar al Olympic. En los inicios de la Primera Guerra Mundial fue confiscado por la Royal Navy, su nombre se cambió a HMT, His Majesty's Transport. Olympic, fue pintado de camuflaje antisubmarino y sirvió como transporte de tropas. El Olympic se juntó a su hermano más nuevo, el HMHS Britannic, que servía como barco hospital en el mar Mediterráneo para transporte de tropas y heridos. Después comenzó a transportar tropas canadienses y a finales de 1916 ya había completado 10 viajes entre Canadá y Europa. Más tarde haría el trayecto Estados Unidos-Europa con la misma finalidad. En octubre de 1914, rescató a los tripulantes del HMS Audacious, un barco de guerra británico hundido a causa del choque con una mina. El 12 de mayo de 1918, consiguió hundir al submarino alemán SMU-103, que lo había atacado lanzándole un torpedo que falló. Al comprobar esto emergió con la idea de atacar el buque a cañón, pero el capitán del Olympic, Bertram Fox Hayes, consiguió maniobrar, embistió y hundió al submarino. El submarino comenzó a hundirse rápidamente y 31 personas que escaparon fueron recogidas por un destructor que pasaba por allí, el US Davis. El Olympic sobrevivió a 4 ataques submarinos, incluyendo el ya mencionado. Durante la Primera Guerra Mundial, transportó 41.000 pasajeros civiles, 66.000 tropas y 12.000 miembros del batallón trabajador chino.
Terminada la guerra en noviembre de 1918, más tarde regresó a Belfast en agosto de 1919 para su restauración, y volvió al servicio de línea en 1920. En los últimos años de su carrera, el Olympique tuvo un incidente muy grave, sumada la colisión en 1911 con el HMS Hawke. El 15 de mayo de 1934, debido a la niebla existente ese día, chocó con el buque faro Nantucket LV-117, matando a 7 de sus 11 tripulantes. No obstante, se le llamó el Viejo Fiable, un mote para atraer pasaje, y tras 24 años de servicio, hizo su último viaje hacia Nueva York en marzo de 1935. Su desguace, 1935-1937, debido a sus años y desfinanciamiento, el Olympique fue retirado del servicio y vendido por 100.000 libras esterlinas a Sir John Jarvis para comenzar a ser parcialmente desguazado en Harrow, Tyne y Wear, Inglaterra,